Las elecciones libres y transparentes son procesos que las y los mexicanos debemos tomar muy en serio. Es por ello que hoy hablaremos de todo lo relacionado a la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo 9 años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Es por eso que en abril de este año concluyen su periodo 4 de los 11 consejeros del INE: Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama. Al terminar el periodo de los consejeros, la Cámara de Diputados emite una convocatoria pública y abierta para el registro de los nuevos aspirantes para el periodo de 2023 a 2032. El proceso de elección comenzó cuando la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, remitió un acuerdo a la Cámara de Diputados para su aprobación y posteriormente lo publicó en el Diario Oficial de la Federación. Luego, la JUCOPO solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la propuesta de 2 integrantes para formar el Comité Técnico de Evaluación. En el caso de la JUCOPO, le corresponden 3 miembros que también contribuirán en el proceso de selección de aspirantes, con 7 consejeros en total. En dicho acuerdo se establecieron las etapas para el procedimiento, así como las fechas límite. El pasado 14 de febrero, la Cámara aprobó que el proceso para la evaluación de los consejeros fuera del 25 de febrero al 26 de marzo y que consta en 4 fases. Primer fase. Del 25 al 3 de marzo, el comité evaluador recibió los documentos de los aspirantes para evaluar si cumplían con los requisitos. Segunda fase. El 8 y 9 de marzo, el comité publicó los resultados de los exámenes aplicados a los aspirantes. Tercera fase. Del 11 al 14 de marzo, el comité evaluador revisó los perfiles de los aspirantes. Cuarta fase. El 26 de marzo, el comité publicará e informará a la JUCOPO quiénes fueron los mejores evaluados. Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es, que no haya consejeros, que no haya magistrados que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso impulsar una reforma constitucional para crear un nuevo órgano para sustituir al INE. Pero ante el rechazo de su propuesta, el presidente impulsó luego el llamado Plan B, que consiste en una serie de reformas en materia electoral que, entre otras cosas, afectará la estructura institucional del INE. Aunque las modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación la madrugada del 2 de marzo, algunas han sido impugnadas ante la Corte, que deberá resolver si los cambios legales atentan o no contra la Constitución. ¿Pero este Plan B implica riesgos a la democracia? La senadora Xóchitl Gálvez nos explica al respecto. ¿Cuál es lo que representa? Pues otra vez, que los muertos vuelvan a votar, que no se instalen las casillas, que no estén suficientemente preparados los que cuentan los votos,
que no haya suficientes ciudadanos que quieran participar en la elección porque no les da confianza, y entonces un partido puede formar a sus militantes desde las 2 de la mañana fuera de la casilla para que sean los de la mesa directiva de la casilla. Eso se puede, eso es una trampa que todavía se sigue haciendo. Por eso es muy importante que haya personas del INE que convenzan a los ciudadanos que salen sorteados por letra y por año de nacimiento, por letra y por mes de nacimiento, para que estén ahí y realmente no haya mano negra. Todo eso lo hacen las distintas personas que trabajan en el INE durante todo el año, escogiendo cuál es el lugar más adecuado para poner la casilla, haciendo que tu entrega de tu credencial de elector sea eficiente, sea rápida, que el padrón no se le meta mano. Ante este panorama, la senadora nos comparte cuál es el perfil ideal de los aspirantes que integrarán al INE. Primero, gente con conocimiento del tema, de la materia electoral, gente con un buen prestigio académico o social, lo que sea, pero que sean personas que se han interesado por este tipo de procesos en el pasado, que tengan mucha calidad moral para emprender este tema, de preferencia que no hayan sido militantes de ningún partido político, o sea, es mejor. Si hubiesen sido, pues ojalá haya sido hace mucho tiempo, porque hay gente que lo fue, y que ahora se conduzcan con absoluta imparcialidad. Quienes organizan las elecciones deben contar con una postura imparcial y autónoma, libre de cualquier color partidista e ideología. Pues yo creo que la frase ni cuotas ni cuates hoy más que nunca se aplica de manera adecuada. A mí me ha tocado elegir comisionados del INAI y puedo decir que lo he hecho absolutamente con una visión técnica. ¿Quién ha hecho la mejor entrevista? ¿Quién tiene las mejores cartas credenciales? Al final de cuentas doy un puntaje que coincide o no con el de mis compañeros, pero tenemos un comité ciudadano, que en este caso para eso están este comité, que también califica, y entonces pues tiene que haber como una congruencia entre tu opinión y los ciudadanos, porque lo que se ve no se juzga. Yo realmente cuando he visto las entrevistas de los comisionados del INAI, pues hay quien se ha visto impecable, capaz, brillante, pues seguramente le va a pasar lo mismo a los diputados locales. Ves el currículum, ves la entrevista, haces preguntas. Es muy importante que en las entrevistas se hagan preguntas fuertes, contundentes, y en función de esas respuestas se elija a los mejores. Yo no creo en las cuotas, por eso el presidente está muy desilusionado, porque él creía que iba a poner gente abyecta, gente que iba a hacer lo que le dijera, pero pues no, la gente que llegue ahí no está ni para el contentillo del presidente, pero tampoco para el contentillo de los partidos. Las personas que lleguen como consejeras del INE están ahí para defender el voto de los mexicanos. Y creo que hasta hoy pues, hemos tenido alternancias en el poder que dan la certeza que se ha defendido el voto de los mexicanos. Bueno, y para seguir hablando de este tema, hoy nos acompaña el doctor Julián Atilano. Él es coordinador de Tlatelolcolab del PUETS de la UNAM. Julián, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, Ayeli, a este programa Derecho a Saber, un gusto y a la orden para platicar. Por supuesto, bueno, estamos pues en medio de un proceso sumamente importante que es la elección de los consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Primero, ¿por qué tendría que importarnos? ¿Por qué a la ciudadanía es un tema que realmente le va a impactar, Julián? Mira, qué buena pregunta que haces, justo porque estamos en un momento de polémica en donde el INE ha estado en el centro del debate público. Y es importante porque lo que se está no solo debatiendo, sino lo que se va a votar por, en este caso, la Cámara de Diputados a partir de un proceso, es la elección de 4 consejeros, consejeras o consejeros, y estas personas es el órgano de toma de decisiones del INE, son los consejeros nacionales del INE, y ellos son quienes de alguna forma validan las elecciones. Es importante que la ciudadanía conozca el proceso, sepa quiénes son las personas que pueden llegar, y por eso es importante el órgano electoral, el árbitro de las elecciones,
es un ente pues de interés para la población general. ¿Qué perfil justamente deberían de tener estos nuevos consejeros, consejeras en el instituto? Mira, acaba de empezar la convocatoria, justo el día de ayer se abrió ya la convocatoria, cierra el 23 de febrero, así es que también aprovecho para, como universitario, hacer un llamado a la comunidad, a la población general, a que se inscriba, a que participe, pero justo respecto a esta cuestión del perfil, a nivel subjetivo, podría decir que sean personas con honestidad, con transparencia y que se deban sobre todo al pueblo de México, a la población en general, porque lo que ha sucedido es que están muchas veces vinculados a los partidos, todos los consejeros y todos los partidos, no hay de uno ni de otro. Y al final, aunque la Cámara de Diputados va a ser quien defina estas 4 quintetas que va a mandar a la Cámara de Diputados el Comité Técnico de Evaluación, pues al final de cuentas sí tiene que haber un conocimiento de la población para saber quiénes van a llegar. Es bien importante. Justamente ahora que mencionas el Comité Técnico de Evaluación, pues digamos que hubo cierta polémica, ¿no? Ciertos señalamientos de algunos de los integrantes respecto a la cercanía a Morena, ¿no? En este caso, que además es el partido en el poder. Y también hay como mucho cuestionamiento acerca de politizar el tema. ¿Por qué tendríamos que separarlo un poco? Aunque, digo, finalmente son los partidos políticos, los diputados, quienes terminan eligiendo a estos integrantes, pero ¿por qué tendría que ser un proceso pues lo más ciudadano y lo más neutral, ¿no?, posible? Mira, justo porque es el árbitro electoral. Uno siempre, y voy a utilizar este lugar común que es la metáfora del fútbol, uno siempre quiere que el árbitro sea lo más neutral para que no apoye al otro partido, al que uno no le va. Y en ese sentido, por eso hablé hace un momento en que tiene que estar vinculado el consejero o consejera, estos 4 personajes, con la ciudadanía y no con los partidos. Y si me preguntas, Nayeli, yo estaba a favor de la propuesta que al final no se concretó de reforma política, no en todos los puntos, pero sí en el punto en donde se votara por la población. Era polémico, sí, porque se necesitaban probablemente muchos recursos para que una persona común y corriente pudiera ser votada por la mayoría de la población, pero eso lo que eliminaba es justo esta relación con los partidos políticos. ¿Cómo se conforma este Comité Técnico de Evaluación? Son 7 personas, 3 de ellas las elige la Junta de Coordinación Política, pero como bien señalaste, pues el día de ayer básicamente 3 personas están más vinculadas a un partido, al partido mayoritario. El propio INAI propone 2 personas y CNDH también propone 2 personas. El problema es que esto pasa todo el tiempo. Ahora, como Morena es el partido dominante, pues tiene, podremos decir, la influencia para poner a estos 3 personajes. Pero en sexenios anteriores era el PAN quien lo ponía, antes era el PRI quien lo ponía. Yo sí considero que deberíamos de buscar nuevas formas para que no estén tan vinculados o no tengan tanta mano los partidos políticos. Julián, pero justamente en este punto que mencionaste de la elección, ¿no?, de consejeros a voto abierto prácticamente, ¿no significaba también como cierto riesgo en caer nuevamente en estos vicios al hacer una campaña? Porque en todo caso, quien también tiene que llegar a este tipo de puestos, pues no solamente es alguien que genere mayor simpatía, sino alguien lo suficientemente preparado también para un encargo de esta naturaleza, ¿no? Sí, mira, lo que pasó en esa propuesta que al final no sucedió es que tampoco iba a llegar cualquier persona, iba a haber un filtro previo, iba a haber varios comités que iban a proponer a estas personas y en esos filtros iba a entrar esta cuestión de idoneidad, que es que pues, la persona sea capaz, tenga la facultad, tenga el perfil, es decir, no podía llegar cualquier persona. En todo caso, el problema o el punto problemático iba a ser la dificultad de que una persona pudiera hacer campaña a nivel nacional para ser votada. Lamentablemente eso no sucedió, pero me parece eso menos problemático que la vinculación que muchos consejeros o consejeras tienen con los partidos políticos. La propia configuración del actual INE, pues vemos perfiles que están vinculados, han estado vinculados a partidos políticos, y el hecho de que te vote la población, pues tal vez, porque esto es una suposición, no pasó y no va a pasar, pero tal vez se iba a deber más a la población que a un partido político. Pero bueno, retomando el caso de lo que sí va a pasar, es que este Comité Técnico de Evaluación va a ser 4 quintetas
4 listas, 2 de ellas conformada por hombres, una de ellas por mujeres y una de ellas mixtas. De la lista de mixto, de ahí va a salir el consejero o consejera presidente. Es decir, también en este proceso de elección para consejeras y consejeros del INE se va a elegir la nueva presidencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué responsabilidad tendrá? Claro, además el nuevo consejo, ¿no? Hacia 2024. Mira, pues van a estar en el ojo del huracán a nivel personal, y es algo que hay otros colegas de la propia UNAM, de la academia, que comparten. Es que me parece que ha sido exagerado, esa es la palabra que me gustaría utilizar, la participación de 2 consejeros dentro del INE y esa disputa que ha habido también con el poder político, en este caso el Ejecutivo. Creo que no es necesario, no le conviene a la población mexicana que haya esta disputa, esta tensión, y justo ese contexto ha hecho que pues la elección esté totalmente politizada, la elección de consejeros y consejeras, y que para 2024, cualquiera que sea el resultado, pues va a estar también vinculado a la participación o no influencia o no incidencia o no de estas consejeras y consejeros. En suma, esta politización que hay entre el Poder Ejecutivo y el INE está haciendo que cualquier resultado de 2024 también se ponga bajo la lupa a partir de este conflicto. Claro, perfecto. Julián, pues ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar sobre el tema? Pues nada, nuevamente llamarle a la población, justo en el derecho a saber que tiene la población, para que conozca cuando ya esté la lista de consejeras y consejeros y apoye y dé su punto de vista y sepamos quiénes nos van a representar, para que cuando en este caso la Cámara de Diputados, o si no logran un acuerdo porque necesitan las 2/3 partes, llegue a la Suprema Corte, sepamos quiénes van a ser quienes nos representen como árbitros electorales. Claro, estar informados es fundamental en este tipo de cuestiones. Pues Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Nayel, el gusto es mío. ¿Sabías que incluso puedes estar afiliado a un partido sin saberlo? Aquí te explicamos cómo verificarlo. Conoce si estás afiliado a algún partido político. Si desconoces si tus datos han sido utilizados para afiliarte a alguna institución partidista, sigue estos pasos. 1. Ingresa a la dirección electrónica que aparece en pantalla. 2. Escribe tu clave de lector que viene en la parte frontal de tu identificación del INE. 3. Revisa los resultados y valida que la información sea correcta. 4. Da clic en el recuadro Generar solicitud de baja. Si quieres desafiliarte, descarga el formato y llénalo con la información solicitada. 5. Presenta el documento con 2 fotocopias de tu INE en cualquier oficina del instituto. 6. Descarga el formato de queja si consideras que fuiste afiliado indebidamente o sin tu consentimiento. 7. Preséntalo ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE más cercana a tu domicilio. O llama al del INAI al 800-835-4324. Y si quieres saber más de este tema, veamos Entorno Digital. El Instituto Nacional Electoral cuenta con un sitio web sobre rendición de cuentas y resultados de fiscalización por parte de todos los candidatos. Por ejemplo, cuánto se han gastado en campañas y en publicidad, y aquí lo puedes consultar.
El canal del Congreso cuenta con la programación para saber todo sobre el proceso de elección de consejeros del INE y muchos otros temas relacionados con la democracia. A través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, existe Tlatelolco Lab, un laboratorio digital que analiza el papel de las redes sociales, Internet y la hiperconectividad en la democracia. Como vimos al inicio del programa, pues ya se presentaron varios aspirantes. Aquí te mostramos algunos perfiles. Carla Humphrey, la actual consejera del INE, busca el cargo de consejera presidenta, a pesar de que la Constitución dice que los consejeros y el consejero presidente no pueden reelegirse. Gabriela Villafuerte, magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Javier Aparicio, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Y Roberto Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, entre otros. Los demás perfiles puedes consultarlos en www.diputados.gov.mx. La democracia es una herramienta para ejercer nuestros derechos, pero ¿cómo influye el derecho de acceso a la información pública? Al respecto nos cuenta la maestra Dania Paola Rabel, consejera del INE. Estoy convencida que existe una sana vinculación entre los derechos humanos y la democracia. Desde luego, dentro de la libertad de expresión encontramos el derecho de acceso a la información y por lo tanto es también un derecho humano. Sin embargo, creo que este en particular es uno de los más importantes de manera inmediata en una democracia. Y te voy a decir por qué. Porque simplemente no podemos hablar de un voto libre si la ciudadanía no tiene información suficiente para poder conocer a las personas candidatas. Si a lo mejor la ciudadanía está siendo manipulada porque recibe información falsa, información imprecisa, información incompleta, entonces yo creo que es de lo más fundamental para que se pueda ejercer el derecho al voto de las y los ciudadanos. Además, la rendición de cuentas y la transparencia son pilares para la construcción y el ejercicio de la democracia. Yo creo que si nosotros queremos mejorar también el nivel de nuestros candidatos, de nuestras candidatas y sobre todo de nuestro funcionariado, ya una vez que está en un cargo público, la rendición de cuentas es elemental. Primero, para poder verificar cómo se están desarrollando en el puesto, pero además también para que después se pueda decidir si quiero volver a votar por esa persona o no, y sobre todo en un contexto como en el que tenemos ahora, donde ya se permite la reelección en el ámbito legislativo, es un tema fundamental. Es primordial que la ciudadanía verifique cómo se comportó su diputado, su diputada, su senador, su senadora, para ver si quieren volver a votar por esta persona para una reelección. Creo que esa es incluso una de las cuestiones que se buscaban cuando se estableció la posibilidad de reelección consecutiva en la Constitución, que hubiera también esa exigencia ciudadana y ese castigo inmediato, pero también a lo mejor decir, bueno, esta persona lo hizo bien, y me doy cuenta a través de la rendición de cuentas y esta exigencia, y entonces voy a volver a votar por esta persona porque está haciendo un buen trabajo. Ahora conozcamos lo que ha pasado en materia de transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Pleno del INAI emitió un pronunciamiento en el que refrendó su compromiso para proteger los derechos de mujeres y niñas en los espacios digitales. Las comisionadas y los comisionados también reconocieron la labor comprometida, profesional y competente de las 385 mujeres integrantes de la comunidad INAI. Como parte de las actividades para conmemorar esa fecha, el INAI organizó el foro Por un Mundo Digital Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género. Se hizo un llamado a construir una sociedad empoderada, incluyente y libre de violencia contra niñas y mujeres. En sesión pública, el Pleno del Instituto resolvió que la Secretaría de Marina entregue versión pública de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa y Ciberseguridad que lleva a cabo con la Sedena. La CONAGUA informe qué proyectos ha ejecutado para remediar la contaminación del río Sonora provocada en 2014 por desechos tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre.
DICONSA informe sobre la adquisición de 20,000 toneladas de leche en polvo en 2022. El CIDE entregue versión pública de la base de datos completa del estudio longitudinal del desarrollo de las niñas y los niños de Aguascalientes. El ISSSTE entrega a una persona su expediente clínico del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. El INAI, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Embajada de la Unión Americana llevaron a cabo un taller de cooperación bilateral con miras a la implementación del Sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas, CBPR por sus siglas en inglés. Este sistema fue creado en 2011 dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, como un mecanismo para que las empresas faciliten los flujos transfronterizos de datos, cumpliendo con los regímenes de privacidad. Se llevaron a cabo los diálogos de la Asamblea Global de Privacidad, una iniciativa impulsada por el INAI en calidad de presidente de este foro para compartir experiencias y opiniones de especialistas mundiales en materia de protección de datos. Ahí se dijo que es urgente impulsar medidas para erradicar violaciones al derecho a la privacidad en la era digital que afecten a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. En Yucatán se llevaron a cabo las actividades de las Semanas Universitarias por la Transparencia, iniciativa impulsada por el INAI y el Info Ciudad de México, en esta ocasión con el apoyo del INAIP, órgano garante del Estado. Se busca democratizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, promoviendo su utilidad entre la comunidad estudiantil de todo el país. Se presentó el libro editado por el Instituto Tecnologías de la Información y Derecho a Saber del autor Alejandro Pisanti. Especialistas coincidieron en que la tecnología es fundamental en el acceso a la información y en la protección de datos personales. Con el objetivo de fomentar entre la niñez los valores relacionados con la transparencia, el INAI lanzó la convocatoria para el Concurso Nacional de Historieta Infantil 2023. Podrán participar niñas y niños que actualmente cursen algún nivel de educación primaria. La fecha límite para entregar las historias será el próximo 6 de julio. Como lo viste, la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral es un tema clave para nuestra democracia y por eso debe importarnos. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber.